Nosotros somos el grupo 6 y a continuación les presentaremos una información acerca de las citas y referencias bibliográficas según las normas APA. Al momento de realizar algún trabajo de investigación para nuestros estudios, es recomendable tomar en cuenta algunos estándares internacionales al momento de su redacción, presentación y publicación. Esto se basa según estas normas APA. A continuación les explicaremos cuáles son ellas y qué significan. Para empezar, ¿qué es APA? Al momento de una presentación o elaboración de algún trabajo de investigación, existe este manual de planificación llamado APA, el cual en su última versión, que fue la séptima en el 2020, da ciertas directrices al momento de realizar su página del título, contenido, tablas y citas y referencias bibliográficas. Esto se hace para ayudar a la comprensión de la lectura y una clara comunicación. Esta asociación significa Asociación Psicológica Americana. Lo que hace con estas normas es ayudar a expresar las ideas de la lectura con un mínimo de distracción y con un máximo de precisión. ¿Cómo escribir citas con normas APA? Estas citas proveen un texto que tiene una información. Esta información debe tener el autor y la fecha en la que se escribió. Esto le promueve al lector una información bibliográfica. Esto al final de la investigación debe estar detallada de una manera muy precisa y concisa en la parte de referencias, para que sea de mayor claridad la información llegada al que lo está leyendo. ¿Cómo escribir títulos según las normas APA? El estilo APA tiene una manera de redacción clara y continua. Este presenta los títulos de acuerdo a 3 niveles. El primero es escrito en letra negrita, el cual se encuentra de manera principal y centrado en el texto. El segundo se escribe de letra cursiva, el cual se presenta al margen izquierdo del texto. Y el tercero se escribe en letra cursiva pero seguido al texto. Para estas maneras de escritura, según los títulos, hay 3 indicadores para poderlos diferenciar. Como primero, los párrafos que vienen seguidos a un título no deberían tener sangría, pero todos los demás en cualquier caso sí deberían tenerlos. Como segundo, los adjetivos o pronombres específicos para los sexos no deben usarse. Y como tercero, la manera de escritura para la investigación debe ser en tercera persona o considerando el término infinitivo para su redacción. Mi nombre es Fernanda Roa. Seguidamente se puede mencionar lo que son las citas bibliográficas según normas APA. El modelo o formato APA es un estándar elaborado en 1929 por la Asociación Americana de Psicología para la elaboración y presentación de trabajos escritos. Por otra parte, las citas bibliográficas es la transcripción de una idea procedente de otro trabajo. Se indica lo que es en el interior del texto. Existen 2 tipos de citas, lo que es la cita directa y la cita indirecta. La cita directa se subdivide en 2, lo que es cita corta y cita larga. La cita corta es la transcripción exacta de lo que menciona el autor en el tema tratado. Esta tiene un máximo de 40 palabras, va entre comillas, también lleva lo que es el número de páginas y se incluye lo que es la fuente donde se obtuvo la cita. Seguidamente también se puede mencionar un ejemplo de cita corta. Como lo dije anteriormente, esta tiene un máximo de 40 palabras o menos. Ejemplo, entre comillas, la forma y ritmo de nuestra sociedad están marcadas a gran medida de producción de información. Cierra comillas. Entre paréntesis, el nombre del autor, la fecha y el número de páginas. Lobato, 2010, página 9. También se puede encontrar lo que es la cita larga. La cita tiene más de 40 palabras. Esta se saca fuera del texto y se utiliza lo que es formato de párrafo estilo bloque. También se saca lo que es a media pulgada de margen izquierdo y se indica lo que es el número de páginas. Esta cita, a diferencia de la cita corta, no tiene comillas. Por ende, también se puede encontrar lo que es la cita directa o paráfrasis. Esta es el significado fiel de lo que el autor menciona, pero no es la cita exacta. Esta se escribe lo que es dentro del texto y sin comillas. No es necesario mencionar lo que es el número de páginas. Ejemplo,
Según Lobato 2010, el año, va entre paréntesis, los libros son bien accesibles, lo que es en cualquier formato, precio y posibilidad de encontrarlos. También se puede encontrar lo que es cita de segunda mano. En la fuente de esta cita, a su vez, se cita lo que es a otro autor. A este tipo de citas se le llama lo que es cita de segunda mano. Un ejemplo puede ser López, como mencionó Andrade, 2010, página 10. Para finalizar, de la cita bibliográfica según normas APA, se dice que el APA recomienda un estilo, fecha y autor. Para las citas en el cuerpo del texto, se introduce lo que es la cita resumida en el cuerpo del trabajo, entre paréntesis, por medio de una frase que incluye lo que es el apellido del autor, seguido por la fecha de publicación. Un ejemplo: lo esencial es invisible a los ojos. Saint-Exupéry, 1943. Mi nombre es María Fernanda Ortiz y les voy a hablar de las ventajas de usar APA. La información presentada es de menor extensión y con suficiente información para dar a seguir la idea a exponer. Esto le permite a la persona ahorrar tiempo y esfuerzo en la búsqueda de investigaciones y de artículos. También facilita la lectura de la escritura en comparación con otros formatos como el estilo Chicago. El formato APA tiene como principal objetivo facilitar y simplificar la búsqueda de investigaciones científicas. También ayudar al investigador en áreas sociales a mantener en orden sus ideas y a generar una estructura general en sus escritos. Facilita lo que es la divulgación y publicación de los conocimientos adquiridos y descubiertos por investigaciones realizadas. El formato a la hora de redactar facilita la comprensión al lector y la transmisión de lo que se quiere dar a conocer al público. Esto permite dar forma a publicaciones científicas y permite identificar quiénes son los autores de cada escrito y así también evitar lo que es un error en la redacción. Las normas APA en un trabajo de investigación tienen 3 fases, que la primera sería la introducción a la investigación. En ella, el autor y año citados en el texto no son necesarios el uso de paréntesis. El autor no citado en el texto se coloca al final el apellido y el año de publicación, entre paréntesis. El autor citado en el texto, seguido del año, entre paréntesis, el apellido. Las citas cortas, de 2 líneas o menos, como alrededor de 40 palabras, se deben incorporar el uso de comillas. Se deben incorporar el texto usando comillas para indicarlas. Las citas largas se separan del texto por un espacio en cada extremo. Y se tabula en el margen izquierdo. Esto no requiere el uso de comillas. La puntuación, escritura y orden deben ser complementaria al texto original. En caso de que el autor requiera hacer un cambio, debe ser identificado claramente, como por ejemplo la cursiva en unas palabras para destacarlas, o en el caso de que no se quiera usar algún material de la cita, se deben usar entre paréntesis, sino puntos suspensivos. La fuente de una cita debe ser citada completamente. La segunda fase son los resultados. En ella las tablas y figuras son complementarias y clarifican el texto. En ella ellas son uso de líneas horizontales y espaciado vertical que separan el ítem de la tabla. La última son las referencias. Las referencias deben ser en orden alfabético por el apellido del autor.
Esto por el apellido del autor o editor. En caso de que sea la referencia con un múltiple autor, o en caso de un grupo idéntico de autores, se debe ordenar por año de publicación. Siendo la más antigua en primer lugar, y en caso de que el año de publicación sea idéntico, debe ser diferenciado por una letra. Gracias. Soy Jessica Paola Sánchez Guerrero, integrante del grupo número 6, y les voy a hablar sobre las referencias bibliográficas o referencias. Una referencia es el listado de todas las fuentes citadas en un texto, la cual se incluye al final de un documento, cuyas características son el orden alfabético, no se utilizan viñetas ni deben enumerarse. Se utiliza el párrafo francés, también conocido como sangría francesa, y el URL es desactivado en las referencias electrónicas. Bibliografía o referencia. En el caso de APA debe utilizarse el término referencia, ya que APA referencia a lo que se cita, es decir, si no está citado no puede referenciarse. Y una bibliografía es el listado de todas las fuentes consultadas para un trabajo, ya esté citado o no. En general, las referencias deben tener 4 elementos, los cuales son el nombre del autor, la fecha de la publicación, el título de la obra y las fuentes de la obra, las cuales son el quién, cuándo, qué y dónde. Este se inicia con el apellido del autor, seguido de una coma, luego la inicial del nombre, mayúscula, seguido de un punto. Se coloca la fecha de la publicación entre paréntesis, luego el título, ya sea subrayado en cursiva, dependiendo del documento, teniendo cuidado de colocar la primera letra del título en mayúscula y las siguientes en minúscula. Luego se coloca un punto, seguido de la ciudad o país de publicación, seguido de un punto nuevamente, y luego se coloca al final la editorial. Gracias. Mi nombre es Luis Ángel Delgado y mi tema a exponer es cómo hacer referencias y bibliografía en normas APA. Las referencias son las fuentes que se utilizan de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos, además de los hechos que se mencionan. En otras normas, esta se nombra como la referencia de la bibliografía. En el formato de APA se dice que se debe citar la referencia en el texto y así llegar a ponerlo en la lista de referencias. A continuación veremos un ejemplo de un párrafo el cual contiene su cita y veremos cómo se agrega a la lista de referencias o bibliografía con normas APA. Como primer ejemplo tenemos, entre comillas, en previas investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad Distrital se encontró una correlación entre el número de invertebrados de la zona y la cantidad de bacterias en el ecosistema. Asimismo, vemos entre paréntesis el correspondiente nombre del autor y su correspondiente fecha de publicación. En este ejemplo, utilizamos una forma de citar la referencia, la cual es llamada referencia por paréntesis o formato de paréntesis. Adicionalmente, existe un formato el cual es básico, que lo veremos en el siguiente ejemplo. Como segundo ejemplo tenemos, entre comillas, como afirma Gutiérrez entre paréntesis su fecha de la publicación, en previas investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad Distrital se encontró una correlación entre el número de invertebrados de la zona y la cantidad de bacterias en el ecosistema. Después de haber citado la referencia en el texto, se agrega en la lista de referencia en el formato según el tipo de publicación que estemos referenciando. A continuación, veremos una referencia en la lista. Como tercer ejemplo, entre comillas, encontramos Gutiérrez, entre paréntesis su respectiva fecha, el impacto de la sobrepoblación de invertebrados en un ecosistema selvático. Revista Mundo Natural con sus correspondientes páginas, las cuales son 8 y de la 73 a la 82.
También decimos que estamos acostumbrados en ciertos momentos a repetir o a referenciar varias veces al mismo autor o al mismo autor como tal. También se dice que para eso se debe tener en cuenta una cierta regla, que es la cantidad de autores. También se debe tener en cuenta lo que es si estamos referenciando por primera vez a un autor, o ya se ha visto o aparece por segunda vez o muchas más veces en el texto. Además, daremos a conocer con el siguiente cuadro el formato básico y el formato de paréntesis. Siguiendo con el cuadro, tenemos tipos de cita. Encontramos primera cita en el texto, la cual se conforma por ser un formato básico. Citas adicionales en el texto por ser un formato básico. Primera cita en el texto, esta se conforma por ser un formato de paréntesis, y citas adicionales en el texto por ser un formato de paréntesis. Encontramos lo que es un trabajo hecho por un autor y un trabajo hecho por dos autores. En un trabajo hecho por un autor, en la primera cita, encontramos su respectivo nombre, su respectivo apellido, y entre paréntesis el año de la publicación. De igual manera, en el trabajo hecho por dos autores se encuentran los dos y su respectiva fecha entre paréntesis. En citas adicionales, como siguiente, un formato básico, de igual manera no hay cambios en ninguno de los dos. En la primera cita, en el texto de formato de paréntesis, encontramos que en esto encontramos el paréntesis encerrado desde el nombre hasta la fecha de publicación. De igual manera, en las citas adicionales, igual en los hechos por dos autores, de igual manera los dos encerrados en sus paréntesis, y en las citas adicionales los dos encerrados en sus paréntesis. En un trabajo hecho por tres personas, encontramos en la primera cita de formato básico, encontramos los tres autores y la fecha encerrada en su paréntesis. En sus citas adicionales encontramos al primer autor y encontramos la palabra o la denominación et al, lo cual significa y otros. En el formato de APA significa otros y su respectiva fecha entre paréntesis. En el formato de paréntesis encontramos en la primera cita los integrantes, los autores completos, y en las citas adicionales encontramos exactamente lo mismo que en la anterior: Ramírez, et al y otros, y su fecha. En un trabajo hecho por cuatro autores, de igual manera en la primera cita encontramos en formato básico los cuatro autores y su correspondiente fecha. En las citas adicionales, al igual que en la anterior, encontramos al primer autor y la denominación et al y su fecha. Y así sucesivamente con lo que serían los trabajos hechos por 5 autores y por 6 autores. Luego llegamos a lo que son los grupos con abreviaciones y los grupos sin abreviaciones. En el grupo con abreviación, en la primera cita de formato básico encontramos Universidad de Buenos Aires, entre paréntesis, 2008. En las citas adicionales de un formato básico encontramos su abreviación UBA 2008, de igual manera. De igual manera se ve en la primera cita del texto de formato de paréntesis, Universidad de Buenos Aires 2008, aquí todo encerrado en sus paréntesis. Y de igual manera en las citas adicionales, su abreviación UBA 2008. En el grupo sin abreviaciones, su nombre lo dice, en la primera cita de formato básico, Universidad de Pittsburgh 2014, sin abreviación. En las citas adicionales de formato básico, Universidad de Pittsburgh, sin abreviaciones, con su respectiva fecha. Y en la primera cita y en las citas adicionales del formato de paréntesis, sin ninguna abreviación, solo que desde el principio con sus paréntesis.
Gracias.